quería literalmente irme de esa compañía. Quería salir corriendo, quería soltar absolutamente todo. No sabía ni para dónde, ni hacer qué, ni cómo. Me acompaña una invitada, Giovanna Gómez Castañeda. Su historia es el reflejo de cómo, al mirar de frente la relación con su trabajo y con su familia, la llevó a pausar, cuestionar la historia que se contaba y encender una verdadera revolución en su vida. Solo lo que necesitaba era recordar quién era yo antes de empezar a creer que debía ganarme el amor haciendo más. Giovanna es colombiana, coach ontológica y mindfulness, profesional en finanzas y magíster en gestión de organizaciones y cursando actualmente la certificación de QLT basada en The Word de Byron Kate. Cofundadora de Clover Mind en Estados Unidos y con más de 30 años de experiencia en el mundo corporativo, liderando proyectos en 8 empresas y 4 países y más de 4 años acompañando a hombres y mujeres en el proceso de transformación personal. Giovanna es especialista en liderazgo consciente, bienestar emocional y transformación personal y es la creadora de la marca Gio Coach. El irme hacia atrás y recordar y recuperar mi esencia es lo que me ha permitido reinventarme, sanar muchas cosas en mi vida y reinventarme. Bienvenida al podcast Relaciones que Transforman, episodio número 10. Hoy estrenamos un formato muy especial con nuestra primera invitada y cada mes nos estará acompañando una mujer con una nueva historia con la que quizás nos identifiquemos y nos inspiremos. Mi nombre es Yesenia Castañeda y cada miércoles te acompaño a mirar los conflictos y las dificultades familiares desde una perspectiva diferente, no como problemas a resolver, sino como oportunidades para conocerte mejor, recuperar tu poder personal y transformar la relación contigo mismo. Este episodio llega a ti gracias a Raíces Escuela de Conciencia. Y quiero comenzar enviando un abrazo muy especial a cada mujer que está haciendo el valiente trabajo de mirarse por dentro para dejar de vivir atrapada en el enojo, la culpa y el sufrimiento. Con frecuencia pensamos que el desarrollo personal y espiritual van por un lado, la familia por otro y el trabajo por otro. Pero la verdad es que todo está conectado por la misma raíz, la mente que percibe y las historias que nos contamos. Me acompaña una invitada a la que admiro mucho y hoy viene a contarnos aquello que le permitió hacer una profunda transformación en su vida personal y profesional. Giovanna, bienvenida. Gracias por estar hoy con nosotros. Para empezar, quiero que nos cuentes cuál fue ese primer momento que te llevó a decir algo tiene que cambiar acá o tiene que haber otra manera diferente de hacer las cosas. Cuéntanos. Hola Yesenia, ¿cómo estás? Y bueno, un saludo para toda tu audiencia, tu comunidad. De verdad, muchas gracias por darme este espacio. Sé que es muy importante ese trabajo que vienes haciendo y sé que estas experiencias o testimonios de vida nos ayudan definitivamente a aclarar a veces el camino, a entender que hay nuevas formas. Y sí, creo que en mi vida he tenido quizás muchos momentos de entender o de ver que quizás por ahí la cosa no iba resultando y que había que hacer algo, pero creo que dos momentos muy grandes en mi vida los tengo como muy presentes y uno de ellos fue por allá como en julio del 2015, hace más o menos 10 11 años, y el otro fue hace poco, relativamente poco, entre el 2024 y el año pasado. Realmente han sido dos momentos en mi vida neurálgicos. Y bueno, ese primer momento, por allá en el 2015, realmente venía teniendo yo mi estilo de vida supuestamente ya muy manejado, fluyendo o nadando como pez en el agua, porque ya una mujer completamente hecha y derecha, con mis 45 años, 44 años quizás, teniendo ya una familia conformada, esposo, hijos, trabajo, vida profesional, económica, absolutamente con todo funcionando. Y sin embargo sentía que algo no iba bien, que las cosas no estaban encajando tan bien, aunque desde afuera quizás muchos lo veían como la vida perfecta. Y allí pues tuve realmente ese primer momento de quiebre en donde me hacía demasiadas preguntas a las que no les encontraba mucha respuesta ni mucha coherencia realmente, por muchas cosas que sucedían y que no necesariamente todos tenían por qué saber o entender. Y ahí empezaron a darse algunos cambios en mi vida. Creo que lo primero en donde recibí apoyo o acompañamiento fue a través del coaching ontológico, a través de todos estos conceptos sobre el tema del liderazgo como tal a nivel de los equipos, de las personas, y eso me llevó rápidamente a conectarlo con los temas de la espiritualidad. Allí entendí que el liderazgo y la espiritualidad no estaban muy lejos realmente porque siempre nos llevaban
adentro, a ese ser humano, a esa esencia que realmente tenemos las personas y que el tema no estaba afuera o las situaciones o los problemas no se resolvían viendo afuera, sino hacia adentro. Empecé a cambiar muchos hábitos en mi vida, los temas de alimentación, los espacios, un poco darme más espacio para mí, para caminar, hacer ejercicio, buscar un estilo de vida más equilibrado para seguir cuidando mi salud. La meditación entró también a mi vida de una manera muy fuerte y además para mantenerse hasta el día de hoy, en la que creo profundamente todos los hábitos de respiración. Y bueno, casi sobre el año 2022 decidí estudiar coaching ontológico. Realmente que fue como el bálsamo realmente para mi vida, para ese momento tan crítico que viví en el 2015. Y poco a poco como que la vida me fue mostrando que esa era una muy buena técnica para aprender. En ese momento todavía estaba trabajando en la compañía en la que trabajé por 30 años en Colombia, y lo vi como una herramienta que me iba a ayudar a pasar como a ese siguiente nivel, ¿no? Como a subir ese siguiente escalón, a seguir por ese camino de mejoramiento, y ayudar quizás a otras A personas, a muchos. acompañarlas desde una mejor versión de mí misma también y como con nuevas herramientas o elementos para para poderlos acompañar de una forma más honesta, más transparente, más segura también de que lo estaba haciendo bien, porque sentía que era una responsabilidad muy grande liderar equipos con seres humanos que tienen toda una vida y unas familias que pues sentía que era como un llamado, ¿no? Como un deber, no solamente ser la jefe, la líder, sino realmente acompañarlos de una manera más humana. Eso me llevó a estudiar coaching ontológico, pero todavía ahí lo veía como algo que si bien me iba a servir a mi vida profesional, sentía que me iba a servir para conectar mejor con las personas de la compañía, de los equipos, quizás con la gente afuera, con mi familia, pero nunca me imaginé que iba a terminar luego acompañando a las personas desde esta herramienta. Joana, podríamos decir que la primera herramienta que para ti significó empezar a ver las cosas de una manera diferente o empezar a preguntarte, aquí tiene que haber otra manera, ¿fue el coaching en tu camino? Sí, 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 sí. Siento que fue el coaching porque fue como La puerta de entrada, tal la vez. puerta de entrada, así como en donde pude ver como una luz, como una forma diferente de hacer las cosas desde ese mundo empresarial, ¿no? Que está a veces tan rígido, tan estricto, tan lleno de procedimientos, del deber ser, de que te tienes que parar así, tienes que hablar así, tienes que cumplir las cosas de esta manera, esto sí se puede decir, esto no se puede decir. Entonces, era un mundo como demasiado formal, demasiado estructurado, demasiado rígido. Y empezar a hablar en esta organización de temas como el liderazgo y de tantos temas que además un liderazgo que tiene mucho que ver con el ser humano, pues venía acompañado de esta herramienta, el coaching, en donde recibí afortunadamente sesiones personalizadas y en donde pude tener la posibilidad de encontrar un espacio seguro para poder abrirme, tal cual abrir mi corazón, contar absolutamente todo lo que estaba sintiendo y que además no se lo podía decir a nadie más, ni a mis pares, ni a mis jefes, ni a mis subalternos, ni siquiera a mi familia, porque el temor era preocuparlos con algo que ni yo siquiera sabía que me estaba pasando. Entonces el coaching realmente fue una herramienta que a mí me ayudó muchísimo, muchísimo a Ok. encontrar, si bien no la solución inmediata, sí fue como la puerta de entrada para iniciar ese camino de búsqueda. De sanación, de entender, de transformar muchas creencias limitantes, pensamientos, que al final son los que nos hacen sufrir, ¿no? Así es. Si tú das una mirada hacia atrás, cuando tú dices 2015, donde veías el mundo de otra manera, ¿cuál era la historia que te contabas acerca de ti misma, sobre lo que significaba el éxito, sobre lo que significaba cumplir? ¿Qué historia te contabas? Creo que esto me remonta a la época de mi niñez, adolescencia, mi infancia, en la época con mis padres y creo que pues vengo de una familia clase media, con recursos limitados, en donde nunca nos faltó nada, pero sabíamos internamente que conseguir cualquier recurso era difícil, había que trabajar mucho, sacrificar mucho, esforzarse mucho. Y en ese medio, pues aprendí a que cualquier cosa que quisieras tenía que
significar mucho esfuerzo, ¿no? Mucho trabajo, mucha dedicación, mucha disciplina, sacrificio en muchos momentos, no solo porque a mí me hubiera tocado hacerlo, sino porque lo veía en mis padres, en las personas que estaban alrededor. Entonces, creo que crecí con esa creencia, ¿no? Que para merecer algo había que estudiar, pues cuando era niña y adolescente, pues estudiar demasiado para tener las mejores notas y para ganar el amor, la atención, el cariño, el que mis padres se sintieran orgullosos, pues debía estudiar demasiado y sacar muy buenas notas. Además, en casa, pues hacer oficio, ayudar, ser la niña que no da problemas, la niña buena. Entonces, creo que ese fue el patrón con el que crecí, con el que me formé y esa fue mi creencia por mucho tiempo, mi narrativa, lo que me seguía contando, ¿no? O sea, tienes que ahora seguir estudiando en la universidad demasiado, trabajar y ayudarte a pagar tus gastos. La carrera pues me la tuve que pagar yo, entonces era estudia de noche, trabaja de día, luego llegó mi pareja, entonces conformamos nuestro matrimonio y entonces además ahora el rol de esposa, luego llegaron los hijos de madre, además seguir siendo buena hija, buena hermana, buena tía, o sea, fueron roles y roles que fueron apareciendo que al final siempre me llevaron a estar mucho afuera. ¿Sí? Completamente desgastada, cargada con una cantidad de responsabilidades, de, de trabajo, de asumir. Autoexigencia. Sí, claro, la autoexigencia porque tenía que además no solo hacer muchas cosas, sino hacerlas en excelencia, ¿sí? Ujú. Hacerlas muy bien. Entonces creo que esa fue como la narrativa y lo que me decía normalmente era que tenía que seguirlo haciendo y por cansada y cargada que me sintiera, pues no había forma de echar para atrás. No podía soltar nada de esas nuevas maletas que me había ido colocando encima en el camino. Ya a mis 45 años, pues era muy difícil soltar ese equipaje que ya traía. Ok, es decir que en ese momento quizás ese condicionamiento, esa programación que tuviste en tu infancia te llevó hasta donde llegaste en ese momento y lo que para ti significaba ser exitosa era tener un buen trabajo, cumplirle a todos, ser la mejor mamá, ser la mejor líder, empresaria. Ujú, En ese momento para ti esas herramientas que tuviste te llevaron ahí, pero hubo un momento en donde entiendo que y es cuando empieza la puerta del coaching, empiezas a decir, aquí no me estoy sintiendo bien. Empieza tal vez tu ujú, cuerpo, empiezas también tus emociones a hablarte y quiero que nos cuentes qué sigue pasando allí, qué pasa con esa Joana que se da cuenta, esto como que no es por aquí. ujú. Sí, Yesenia, pues y me haces de alguna manera viajar en el tiempo con estas preguntas. Y efectivamente, después de todo este proceso de crecimiento, porque además fue un proceso, digamos que de crecimiento paulatino, no tuve reversas en mi vida, o sea, como que avancé y fracasé y me devolví. No, mi vida fue creciendo, creciendo, creciendo cada día más. Y llegué al punto de ser la gerente de la compañía. Arranqué en esta organización, trabajé durante 30 años, que creo que es como de los mayores, no sé, logros, objetivos que quizás cuando salimos del bachillerato y empezamos a estudiar una carrera profesional nos ponemos, porque ahí todavía quizás no tenemos tan claro si nos vamos a casar, si vamos a tener hijos o no. Como que el primer objetivo con el que uno empieza una carrera profesional es a terminar su carrera, hacer especializaciones, maestrías, a ocupar un cargo importante en una muy buena compañía y a crecer profesionalmente en ella. Y pues efectivamente ese sueño que yo tenía, pues lo fui cumpliendo sin parar, tanto en estudios como en cargos que fui ascendiendo progresivamente en la organización y paralelamente fui haciendo mi vida de pareja, de hogar, de mamá, absolutamente todo. Como te digo, a mis 44 años aproximadamente, pues me di cuenta que ya siendo gerente, se suponía que ya había llegado al cargo máximo en la organización. Ya de ahí para arriba seguían la junta directiva y los dueños de la compañía y yo sentía que eso no era coherente, o sea, lo que yo estaba sintiendo, como estaba viviendo, no era lo que me habían contado, no era la expectativa que yo había tenido cuando a mis 18 años empecé a estudiar mi carrera universitaria. Realmente lo que sentía o las emociones que me acompañaban, los pensamientos que me acompañaban, el cuerpo tan agotado, tan cansado que sentía, no era el estilo de vida que yo esperaba estar viviendo en ese momento. Adicional a eso, las relaciones que estaba manejando en ese momento con
altos niveles directivos en la organización y fuera de ella, no me generaban coherencia tampoco. Me sentía, en muchos casos, me sentía maltratada, me sentía no valorada, me sentía no reconocida, me sentía con demasiada exigencia a pesar de todo el resultado que daba. Sentía en muchos casos que los resultados no estaban dándose como debería ser, como en una relación mucho más equilibrada de tanto esfuerzo para el resultado tan escaso que se encontraba. Y ahí realmente fue un momento crítico para mí en donde quería literalmente irme de esa compañía. Quería salir corriendo, quería soltar absolutamente todo, quería, no sabía ni para dónde, ni hacer qué, ni cómo, pero estaba muy, muy, muy afectada. Y creo que la única persona que llegó a conocer ese momento tan crítico en mi vida fue la coach, que bueno, aparte de mi esposo quizás que llegó a saber que me sentía muy mal, pero la coach lo supo con todo el nivel de detalle y Claro. obviamente con una profundidad muy grande y ella con su experticia y su conocimiento pues obviamente pudo entender el patrón que estaba allí. Y mira que dices algo muy potente y que se repite, yo creo que en muchos procesos de transformación y es como esa primera etapa que es tan incómoda y es como empezar a pelear con el sistema, como empezar a encontrarse con que lo de afuera no me gusta lo que estoy viendo, pero entiendo que también ese proceso te empieza a llevar hacia adentro, es decir, Ujú, como que no es, como que la primera etapa es peleo con el sistema. Siento que no, que es injusto, siento que no me ujú. valoran, pero hay varias formas de ver esto y tiene mucho que ver con lo que hablamos en este podcast y es la forma en que miramos las cosas. Esa forma de ver es la que produce o no cambios en nosotros. Entonces nos podemos quedar en la Ujú, queja o nos podemos ujú. empezar a ver hacia adentro qué hay en mí que está provocando esto. Cuéntanos. Claro, esa es la primera reacción, es afuera todo el problema. No me quieren, no me miran, no me ven, no me valoran, no me reconocen, son injustos. Y cuando empiezo a hacer este proceso de coaching, claro, ahí estando en un papel muy de víctima, muy desde la queja y la carencia, y cuando empiezo a hacer este proceso de coaching individual, pues obviamente viene una resistencia gigante, porque claro, tú, digamos que en ese momento yo veía a la coach como mi tabla de salvación, como la persona que me va a escuchar, que me va a cuidar, que me va a entender, que me va a dar la razón. Y cuando empiezo a darme cuenta que no es porque ella estuviera siendo mi enemiga, ¿no? Sino porque era la persona que estaba allí siendo lo más neutral y lo más objetiva para ayudarme a entender, a ver, a levantar esas capas que habían en mí para que yo pudiera sumergirme, haz de cuenta como si fuera a bucear y poder dejar de estar en la superficie viendo solamente hacia afuera y entrar hacia adentro, hacia mis pensamientos, hacia mis emociones, a entender cómo conectaban estas creencias con mis emociones y cómo esas emociones se ubicaban en algunas partes de mi cuerpo, cómo mi cuerpo estaba reaccionando desde la parálisis o desde la reacción a nivel del cuerpo, de huir, de evitar o de reaccionar quizás con mi lenguaje, con mi postura, con mis palabras, y el poder entender todo esto que al final no tenía que ver sino conmigo, con mi historia, con los traumas, con las heridas, con esas creencias que yo misma me fui como trayendo y quedándome con ellas, ¿no? Con el paso de la vida. Al principio me enojaba con la coach, me enojaba conmigo misma, no aceptaba, no me parecía justo también, me pareció incoherente en muchos momentos el proceso, pero creo que la persistencia, el no tener además otra alternativa en ese momento, fue lo que me hizo quedarme ahí Empezar a girar. exacto, y poco a poco entender cómo definitivamente el tema estaba ahí. Creo que me ayudó algo muchísimo, Yesenia, el unirlo con los temas de espiritualidad. Si bien el liderazgo ya me había dado muchos insumos, el coaching me estaba dando otros, pero el coaching ya me estaba llevando a ver hacia adentro y aunque ahí hubo resistencia, al poco tiempo, como a los 6 meses, empecé a hablar de estos temas de espiritualidad. Creo mucho en Dios, en los ángeles, en estos seres de luz que finalmente nos acompañan para ayudarnos también a hacer ese proceso interior. Allí me generó mucha resonancia todos estos temas. Entonces, creo que el hecho de saber que eso venía de Dios para mí fue, no sé, fue como la confirmación de que sí era por ahí y que esa resistencia definitivamente tenía que soltarla porque me iba a seguir haciendo más daño yo. Entonces, creo que empecé a confiar mucho más en el proceso. De hecho, la coach se dio cuenta en ese momento. Ella me dijo, ¿qué has hecho? ¿En qué estás? Te noto rara, te noto diferente. Claro, porque quizás había ya
una claridad mayor. Esa información creo que me ayudó muchísimo y desde ahí he estado como en estos dos caminos muy de la mano. Entonces ha sido muy lindo el proceso, pero definitivamente hoy te puedo decir 10 años después, aunque tuve otro quiebre, que es del que te decía que no fue un quiebre, fueron dos de los que he venido teniendo en estos últimos 10 años, pues cada vez lo confirmo más y entre más estudio y entre más certificaciones hago, más lo confirmo y definitivamente el camino era este, ir hacia adentro y seguir trabajando cada vez más y más, levantando esas capas y encontrando muchísimas cosas Claro. que explican como las reacciones, el comportamiento que tengo, lo que se repite en mi vida, lo que siento que me bloquea, lo que me permite avanzar. Es todo un proceso de autoconocimiento impresionante el que he vivido en estos 10 años. Claro, y entonces ahí empiezas a transformarte tú desde adentro. Y el transformarte desde adentro te fue llevando en cambios hacia afuera, Ujú. que ahí viene como otra etapa, otro quiebre del que tú me hablas. Cuéntanos un poco qué significó para ti, Giovanna, empezar a cambiar desde adentro hacia afuera. Ese primer quiebre del que te hablo en el 2015 me permitió en casi 2 años de hacer todo este proceso entre el coaching, liderazgo y espiritualidad, a ir cada vez adquiriendo más equilibrio y a tener paz y calma para entender que podía continuar estando ahí. Esa pataleta que quizás hice en el 2015 cuando que me quiero ir y dejar todo, me di cuenta que esa no era la solución. Me hubiera podido ir, pero esa no era la solución porque el trabajo estaba adentro. Entonces fue súper útil porque no me hubiera imaginado 10 12 años viviendo de esa manera, con esa sensación que tenía en ese momento, era horrible. Entonces eso me ayudó un montón y del 2017 hasta el 2023, que finalmente pasa, digamos que algo fuerte nuevamente en mi vida, fueron 6 años prácticamente en donde fue como un proceso de crecimiento mucho mayor interiormente, espiritualmente con mi esencia, con mi ser, en donde afuera cada vez me sentía mucho más cómoda. Después de haberme sentido tan incómoda, empecé fue a sentirme cada vez más cómoda, aunque todavía seguía en ese estilo de vida. Claro, con muchas cosas que hoy me doy cuenta y reconozco que debía haber cambiado, pero no las vi en ese momento. Pero fue un tiempo mucho más agradable, más sano para mí, en donde aún habían muchas responsabilidades, tenía mucho trabajo, pero creo que lo aprendí a surfear de una mejor manera, a apoyarme mejor en los equipos, a acompañar también de una mejor forma a las personas. Yo misma me sentí mucho mejor. Tanto que en el 2022 decidí certificarme en coaching ontológico porque estaba precisamente en esa línea, como en un camino de cada vez sentir más iluminación, sentir más luz, más claridad para poder acompañarme y acompañar a los demás. Sin embargo, en el 2023, pues pasa algo muy fuerte con respecto a mi familia. Ya mi esposo y mi hijo mayor se habían tenido que radicar en otro país, en Estados Unidos, que estamos viviendo ahora. Y en el 2023, pues mi hija entra en una crisis allí súper complicada, entrando a la adolescencia con un tema de emociones muy fuerte y bueno, pues con todo el contexto que teníamos, mi esperanza era esperar a que yo me pensionara a mis 50 años y 57 años, perdón, y ahí sí ya venirnos juntas para Estados Unidos y radicarnos acá en un proceso quizás mucho más tranquilo, progresivo, paulatino, sin afanes, mientras las cosas se iban dando para no generar como un tema muy fuerte, sobre todo para la niña, porque estaba pequeña, ya tenía 10 11 añitos cuando su papá y su hermano se vinieron para acá, pero infortunadamente las cosas a veces uno las planea de una manera y la vida le dice, no, por ahí no es, es por otro lado. Sí. Ella entra en una crisis muy fuerte, por más que pues inicio con ella un proceso en Colombia a nivel psicológico para trabajarla y todo esto duramos 1 año y medio más así y pues no, definitivamente no fue posible y tuve que tomar la decisión de renunciar a una compañía donde pues ya iba a cumplir casi 30 años de estar laborando allí, en donde como te decía, me estaba sintiendo muy bien como profesional, en donde sentía que las cosas iban por buen camino, pero yo pues digamos que viendo lo que estaba pasando en mi familia, no me sentía nada bien, o sea, estaba pasándola muy mal. Fue algo que tampoco se lo dije a nadie en un comienzo, algo que quedó completamente en familia, pero luego pues tuve que conversarlo, tomar esa decisión que fue muy dura
Y en abril del 2023 me vine con mi hija para Estados Unidos. Seguí trabajando con la compañía de manera online casi un año más, es decir, que hasta marzo del 2024 es donde se da la siguiente crisis. Si bien Que ese fue un momento duro, el tener que renunciar, que cambiar de vida, pues era algo que ya finalmente estaba como pensado y planeado en familia. Ya parte de mi familia ya se había venido para acá. Eh, seguías en tu zona de confort. Claro, todavía seguía en mi zona de confort, no había Ok. cambiado absolutamente todo. Y siento que el tema del trabajo era algo que para mí quizás era un pilar, aunque se me habían movido otros pilares, sí, la pareja, un hijo se me había venido también para Estados Unidos, aunque me quedaba con mi otra hija, mi familia en Colombia. Pero yo me había quedado sola con una responsabilidad grande, pero el pilar del trabajo, siento, ahí descubrí que era un pilar muy fuerte que quizás todavía me sostenía en esa zona de confort, creyendo que todo seguía como en calma o normal o en una zona muy conocida. Como te digo, al venirme para acá seguí trabajando online, entonces como que seguí conectada con esa misma rutina, aunque fuera online desde acá de Estados Unidos, aunque muchas cosas cambiaron, todavía seguía muy estable, muy equilibrada, muy segura de que las cosas iban bien. Podríamos decir que había cambiado tu entorno, había cambiado el lugar, pero en términos de identidad y en términos Exacto. de emociones seguía siendo la misma Giovanna. Seguía sintiéndome, no la misma Joana, pero sí sintiéndome todavía segura. A Ok. nivel de identidad, digo yo como identidad, no sé si Sosteniendo, ese concepto sosteniendo el... existe, pero como identidad profesional o laboral, creo que todavía me sentía segura y tranquila. Entonces, siento que todo ese proceso que había llevado me sirvió muchísimo para aceptar todos estos cambios, que aquí contarlos es una cosa, pero haberlos vivido, pues obviamente fue un tema muy fuerte entre el 2020, justo después de la pandemia, y 2023, pues fueron 3 años, 4 años prácticamente planeando, haciendo que se viniera mi esposo, mi hijo, luego nosotras quedarnos allá con todo lo que pasó, luego cerrar, acabar con una vida completamente de 51 años en Colombia y venirnos con dos maletas para Estados Unidos. Pues realmente fue un tema muy fuerte. Llegar acá a tener un estilo de vida completamente distinto, con algunas cosas mejores, otras no tanto, pero siento que mi mente había logrado como esa plasticidad para adaptarse a absolutamente todo. De hecho, Claro. muchas personas me lo decían, que se asombraban que yo no estuviera colapsada, que no estuviera abrumada. Yo les decía, no, yo me siento bien y me pregunto nuevamente si hoy volviera a tener la misma situación, si tomaría esa misma decisión y lo haría. Entonces, realmente siento que ahí fue donde me di cuenta que el pilar del trabajo definitivamente me ayudó a sostener todos los demás cambios. Claro, lo que me ayudó a ser resiliente para todos esos cambios fue todo el proceso de transformación que ya había traído, pero el pilar del trabajo me permitió todavía tener cierta estabilidad. Cuando ya en abril del 2024 ya desaparece por completo mi conexión con esta compañía porque ya se acaba el contrato y ya no vuelvo a hablar absolutamente nada con ellos, ahí fue donde ya empecé a ver que las cosas definitivamente eran distintas, ¿y ahora qué voy a hacer? Ahí empieza mi crisis de identidad Claro. profesional, empiezan creo que a caerse en muchas vendas de mis ojos. En ese último año empezaron a pasar algunas cosas que antes yo no veía y que en ese último año, justo a raíz de haber presentado mi renuncia, empezaron a verse. Entonces realmente empieza mi crisis de identidad. Ahora, ¿yo quién soy? Ya no soy la profesional, especialista, magíster, porque todo eso vale en Colombia, pero aquí no vale nada. Entonces no soy nada de eso. Ya no soy la empleada o colaboradora en una organización porque ya no tengo un contrato laboral. Ya no soy la gerente porque ya ese cargo no lo tengo. Soy la coach que me certifiqué, pero no tengo clientes. Que empecé a estudiar sobre cómo se hacían empresas acá. Entonces me entró esa necesidad de adquirir nuevo conocimiento porque sentía que todo el que tenía ya no me servía para nada en este país. Entonces entro en un proceso de estudiar, leer, escuchar, aprender una cantidad de cosas para como volver a prepararme o a tener las habilidades y el conocimiento suficiente para volver a empezar. O sea, entendí que definitivamente a nivel laboral o profesional esto ya era otro tema y que tenía que prepararme En ese ese punto déjame proceso. hacerte una pregunta de Giovanna que creo que es muy importante para personas que nos estén oyendo y es porque Ujú, muchas personas nos pasa que nos mueven el piso y a algunos les cuesta mucho más que otros levantarse de esas movidas que la vida nos hace ujú. y es que tú nos cuentes cuál fue como la mentalidad que te permitió
a tener esa resiliencia y decir, aquí se cayó todo el personaje que estaba construido sobre el cual estaba sostenido mi yo soy, se Ujú. cae. ¿Qué mentalidad te hizo con lo que tú dices, empezar a aprender esto? ¿Qué sistema de pensamiento te hizo llevar allá? Creo que es el tema de no darme por vencida nunca, ¿sí? Creo que, como te digo, crecí con una forma, una crianza que tuve en mi vida de tener que aprender a ser fuerte, aprender a ser autosuficiente, aprender a que ante cualquier dificultad o cualquier caída, pues no quedaba de otra que limpiarse las rodillas y levantarse y nuevamente iniciar. Entonces, quizás vengo de ese aprendizaje, de esa historia de vida en donde lo hice por muchas veces. Por eso cuando me preguntaste ese quiebre, te lo dije. O sea, creo que tuve muchos en toda mi vida, pero como que los dos más fuertes y que tienen más que ver con este tema son estos dos últimos. La fe para mí es un tema muy fuerte y obviamente he estado siempre muy apegada a Dios, pero estos momentos de oscuridad, esa noche oscura del alma, creo que mucho más me aferré a Él. Además de algo que tuve acá, que he tenido acá en Estados Unidos, es tener muchos tiempos sola, mucho tiempo sola, cosa que en Colombia casi no tenía, porque en Colombia vivía con personas todo el tiempo. Acá he tenido esos momentos de estar muy sola y he podido conversar demasiado conmigo. Entonces, esos procesos de introspección acá en Estados Unidos han sido mucho más profundos, mucho más permanentes. Entonces, creo que todo lo que había aprendido en este tiempo me sirvió un montón para ponerlo en práctica en este quiebre de crisis de identidad, de poder preguntarme, hacerme muchas preguntas a mí misma, de poder entender realmente yo dónde había estado poniendo mi valor todo este tiempo. Y lo había estado poniendo en los resultados, en la productividad, en lo que pasaba allá afuera, en la aprobación de los demás, en el reconocimiento de los demás. Y resulta que eso no era cierto. Mi valor no estaba ahí. Mi valor ha estado siempre dentro de mí. Simplemente por lo que soy, porque existo, porque estoy viva, porque soy un ser humano que vale por lo que soy. Y que además, pues me he esforzado y me he preocupado todo el tiempo por cada vez ir siendo o ir aprendiendo o ir entendiendo, ir construyendo una mejor versión de mí misma para tratar de ser cada vez una mejor persona. Entonces creo que esa mentalidad, Yesenia, fue la que me ayudó, por dolorosa que fuera la situación que estaba viviendo, por no entender todavía muchas cosas, pues a levantarme nuevamente con la fe en Dios, con la fe de que por algo me estaba sucediendo esto, muy seguramente me estaba mostrando la vida una vez más, algo que tenía que entrar a trabajar, que tenía que entrar a mirar y a seguir construyendo para generar nuevas transformaciones. Quizás el entorno en Colombia no me lo permitió ver y el estar acá me permitía ver otras cosas que tenía que transformar. Joana, aquí quiero preguntarte algo. Hay dos formas desde donde uno adquiere seguramente la fuerza, ¿cierto? La primera es, yo quiero demostrar que soy buena, que soy fuerte, que soy valiente, que me levanto de cualquier situación y un poco está afuera, afuera, un poco afuera queriendo demostrar que ni siquiera a veces a mí, sino a los demás, que yo puedo levantarme de esto. Pero te entiendo que empieza un proceso de introspección donde tú dices, mi valor no está puesto en que yo haga o no haga, mi valor Ujú, está puesto en quién soy, en el ser que soy, en el ser abundante, en el ser que está sostenido por un ser superior, que entiendo la cercanía con Dios, la espiritualidad fue como tu ancla también muy importante, y empiezas a darte cuenta de que si no empiezas con esa introspección, vuelves a caer en el mismo juego de la valiente, la que puede, la que es ujú, fuerte, pero sí. hay un punto en donde te vas hacia adentro y te das cuenta de que el camino es primero hacia adentro y cuéntanos ahí qué surge, que incluso en qué cambia tu percepción del éxito a como qué era el éxito para ti antes y qué es el éxito para ti ahora. Ujú. Bueno, primero que todo, creo que con eso que estás diciendo es que ya para mí era claro que toda esa era la forma como lo había visto antes, de hacer y hacer y hacer para demostrar, para poder dar resultados, para poder generar productividad, para poder tener felices y contentos a muchas personas con los resultados que esperaban tener. En esta oportunidad, si bien en el 2024 cuando pasó esto y empecé a querer aprender una cantidad de cosas, quizás ahí todavía la expectativa estaba en que
listo, así como lo pude hacer en Colombia, aquí también lo voy a poder hacer. Entonces, ahora tengo es que aprender cómo se hace acá y con la experiencia que ya traigo de Colombia, pues voy a poder hacerlo más rápido. Cuando hago todo ese proceso, ahí vuelve otra vez a tener una caída, que fue lo que me pasó el año pasado en el 2025 y digo, no, por aquí no es. O sea, sí, ya sé cómo hacerlo todo acá, pero todavía me sigo sintiendo Era el muy ego mal. queriéndote otra vez arrastrar hacia allá, Exactamente, haciéndote la trampa. exactamente. Claro, con cambios importantes, con reflexiones, introspecciones, con mucha humildad, con el tema de soltar muchas cosas, pero con un tema de resiliencia y de volverme a levantar, pero quizás todavía con muchas capas y con mucha información de esa que traía de mi etapa anterior. Entonces ahí me di cuenta que definitivamente no había nada que hacer y creo que entré en una etapa de rendición absoluta, Yesenia. Creo que ese fue el verdadero momento en que empecé a generar ese cambio profundo o quizás una de esas últimas etapas que he vivido, porque creo que vendrán muchas más, espero que no sean tan duras, pero creo que de ese último eslabón que he vivido y quizás ha sido este último año en donde entré en ese tren como de aprendizaje mucho más profundo fue la rendición absoluta y decir, aquí ya no tengo ni idea qué es lo que tengo que hacer. O sea, fue entregarme absolutamente a Dios, a la vida, a la existencia y aceptar que necesitaba ayuda nuevamente. Aquí ya no fue un coach específicamente, creo que sí es un coach de vida, pero con una herramienta terapéutica que realmente me ayudó un montón, que es el Psyche, y esa herramienta la conocí por mi esposo, que también la conocía desde hace muchos años atrás, que la venía estudiando, que él también se había terapiado con esta herramienta y me la mencionó y bueno, dije, listo, ¿por qué no? Y empecé a trabajarlo. Realmente duré casi 6 meses en terapia que nunca había recibido. Yo ni de niña, ni adolescente, ni de adulta había recibido terapia psicológica. Quizás nunca llegué al punto de sentir que lo necesitaba con esa urgencia. Sí la apliqué, creo en ella y se la apliqué mucho a mis hijos, a mi mismo esposo. Finalmente también estuvo en algún momento en sesiones, pero yo nunca había requerido de ese tipo de herramientas. Y la verdad, creo que llegó en el momento más oportuno de mi vida. Creo que en un momento muy emocional, en un momento en donde mis pensamientos me estaban saboteando demasiado por esta crisis de identidad tan fuerte que te digo que estaba viviendo con ese tema profesional, laboral, con sentirme improductiva, sentirme que no estaba siendo útil después de haber logrado tantas cosas en mi país, pues que aquí no lo estaba logrando, desconociendo muchos otros logros, ¿no? De estar dedicando mucho más tiempo a mi pareja, a mis hijos, a mi casa, a mi familia, cosas que quizás tenía muy descuidadas cuando trabajaba, cuando estaba viviendo en Colombia. Entonces, ese proceso terapéutico me ayudó un montón, también muy conversacional, muy de introspección, muy de generar reprogramación de esas creencias limitantes y transformarlas en creencias mucho más expansivas, en nuevas formas, en transformar esos pensamientos y en conectarme con todo eso que hay en mi ser, con todas esas potencialidades que finalmente tengo y bueno, sentirme nuevamente y recuperar ese valor realmente en lo que yo soy, en lo que puedo, en lo que soy capaz. Y de ahí, pues obviamente me genera toda una nueva mentalidad, visión, Nuevas aparecen, sí, posibilidades. claro, nuevas posibilidades. Después de que creía que ya no había nada que hacer, aparecen nuevas posibilidades. Y yo la verdad lo que veo es que en la medida en que tu mente se conecta, se enfoca en esas nuevas opciones, en ver esas posibilidades, incluso sin imaginarse qué es exactamente lo que va a pasar, sino que todo es para bien, empiezan a llegar las personas, las herramientas, los cursos, la información, las oportunidades, la forma de hacerlo, las recomendaciones, la guía. Realmente ha sido un proceso súper lindo que me ha ayudado tanto a seguir creciendo como persona, pero también de la mano ir creciendo con mi familia, con mi relación de pareja, la relación con mis hijos, con mi proyecto de emprendimiento, que incluso es un proyecto que hemos iniciado mi esposo y yo. Entonces ha sido un tema, digamos que un proceso muy lindo, pero todo arrancó aquí y acá en el corazón, creo. De adentro hacia afuera. Ujú, de adentro hacia afuera. Tú mencionas algo que es súper importante, que vuelvo y lo traigo porque es que creo que cambiar el entorno es como a veces lo primero que queremos hacer, como que si estamos cansados de una situación, tenemos un conflicto, ya sea en la familia, en el trabajo, lo primero en lo que pensamos es termino la relación, cambio de trabajo,
pero realmente eso termina siendo como un parche porque Ujú. te vas con todo y tu paquete para donde sea que te vayas. Así Así es. que, Mira, yo que cambié de país, hasta de país, y eso no significó la que transformación. todo cambiara en cómo yo me estaba sintiendo. Claro, Ujú, claro, la transformación real es cuando tú puedes tomar esas mismas decisiones, pero en un lugar consciente y no automático o ujú, sin saber por qué estás tomando esas decisiones, sino porque lo haces a conciencia, tratando de ser coherente en tu vida y no huyendo de las dificultades. ujú. Creo que eso Así es es, súper, súper así valioso. es, así Joana, para es. las personas que nos están oyendo, que están escuchando tu historia, que a mí me tiene aquí súper emocionadísima y que hoy están atravesando quizás por situaciones similares a la tuya, donde su trabajo los está colapsando, donde quizás no estén teniendo coherencia, donde están en un nivel de autoexigencia, en donde puede ser que se estén sintiendo exitosas a nivel económico, pero por dentro estén muy inestables. ¿Tú qué le dirías? Bueno, yo creo Por que dónde deberían empezar? sí, yo creo que lo primero es parar. Lo primero es parar y empezar a hacerse preguntas, ¿sí? Empezar a preguntarse si realmente la manera como están viviendo es la manera que les hace feliz, que los satisface, que es el estilo de vida que realmente los hace vivir en paz, en calma y felicidad. Porque creo que a veces esa pregunta no nos la hacemos y vamos en piloto automática simplemente haciendo y haciendo y haciendo por conseguir logros que la sociedad o nuestros padres o X o Y personas nos dijo y no lo creemos. Y con esa creencia nos fuimos simplemente a ir logrando los títulos, los cargos, los roles que finalmente las compras, porque vamos queriendo tener la casa, el carro, la finca, pero no sabemos al final ni para qué. Y si como nos estamos sintiendo en ese momento es como creíamos que nos íbamos a sentir o como queríamos sentirnos cuando lográramos todo eso. Resulta que los logros puede que los obtengamos, pero el sentirme quizás no, porque no nos detenemos a preguntarnos si realmente es así como yo me quería sentir. Entonces creo que es como lo primero que yo les recomendaría es paren y pregúntense, tengan un momento de intimidad consigo mismo. Creo que estos espacios de conversación con nosotros mismos es algo que no tenemos frecuentemente porque vivimos tan ocupados haciendo cosas afuera con los demás que los espacios que tenemos para estar solos realmente son muy escasos y cuando los tenemos, pues estamos es pensando en todo lo que tenemos pendiente por hacer, pero no nos quedamos realmente en espacios meditativos, en espacios de introspección, de escritura, de conexión y conversación con Dios, pero de esa manera genuina, honesta, profunda. Creo que para mí, personalmente, creo que esos espacios me han aportado siempre un montón de sabiduría, porque eso es otra cosa. Creemos que la solución o la información divina y sabia está afuera, y no, está absolutamente dentro de nosotros, absolutamente toda. Y en esto, digamos que he venido estudiando y la certificación de como coach que he adquirido, pues terminamos siendo facilitadores para que las personas aprovechen o puedan administrar o gestionar correctamente esa sabiduría interior que tienen y puedan encontrar la verdad o las respuestas correctas para hacer sus procesos de transformación, de cambio y transformación. Pero realmente nadie afuera te va a decir a ti lo que de verdad te conviene, lo que de verdad tienes que hacer, lo que debes transformar. O sea, esa información está dentro de nosotros. Entonces, creo que eso es lo primero. Y lo otro es que a mí me ayudó muchísimo, Yesenia, el camino de la meditación y de la respiración consciente. Para mí eso ha sido, o sea, un antes y un después. Realmente me ayudaba a traer mucha calma a mi vida, me ayudaba, porque vivía yo una vida muy acelerada, ¿no? Muy de lograr, de los resultados, de los viajes, y eso me ayudó a realmente a pausarme, a tener esos espacios de intimidad conmigo misma, de introspección, decimos que cuando oramos estamos hablándole a Dios, estamos pidiéndole a Dios o a nuestro super yo en lo que creamos, pero cuando meditamos y hacemos silencio, damos espacio para recibir esa información, sea de nuestro yo interior o sea del universo, sea de Dios. Y ahí es donde llegan los mensajes de verdad importantes, potentes para generar esos cambios en nuestra vida. De ahí en adelante creo que es estar muy atenta a los pensamientos que tenemos, a esa calidad de pensamientos que tenemos, a las emociones que se conectan conmigo ante esas situaciones que pasan afuera y lo que le pasa a mi cuerpo. Creo que viene un proceso de autoobservación muy fuerte que tenemos que estar haciendo
en lo que nos pasa a nosotros adentro con respecto a lo que está pasando afuera. Porque la situación de afuera es X situación, pero lo que me pasa a mí es lo que tiene que ver con mi historia, con mis traumas, con mis heridas, con esa información interior que yo tengo allí por trabajar. Y ahí es donde está el punto de partida para empezar a hacer el trabajo. Ok. Es Ujú, decir, que podríamos resumir en que lo primero es empezar a preguntarnos cosas, empezar a ujú, preguntarnos. Lo segundo es meditar. ujú, Y lo tercero, estar en constante observación. Si alguien ujú. quiere Así empezar a es. hacer cambios en su vida, empiece por aplicar Exacto. gracias, Joana, por darnos estos tips para todas las personas que nos están oyendo. Para ir cerrando, Joana, quiero que nos cuentes. Entiendo que todo este camino, todo este viaje que has tenido, te ha llevado a entender que tu misión no era la que tú creías antes, tu misión la has descubierto a través de tu propio viaje. Y cuéntanos cómo ayudas a las personas hoy, dónde te pueden encontrar las personas, quienes quieran ser acompañados por ti, cómo pueden hacerlo. Cuéntanos un poco de esto. Efectivamente, de todo este proceso, pues nace GeoCoach y Clover Mind, que es nuestra empresa que creamos con mi esposo. Mi esposo es hipnoterapeuta y yo soy coach ontológica, coach en mindfulness y ahora pues estoy cursando una nueva certificación en QLT, que es una herramienta que está basada en The Work de Byron Katie, en el método The Work, y realmente todo se complementa y todo lleva a lo mismo, y esa es la importancia gigante que tiene nuestros pensamientos, nuestro lenguaje, las conversaciones que tenemos, nuestras emociones y nuestro cuerpo. Realmente ahí está ese es como el tesoro más grande que tenemos y por eso les digo que efectivamente ahí está esa sabiduría tan grande en Nuestro nosotros mismos. GPS. Sí, ese es nuestro GPS. Entonces, de ahí nace GeoCoach, que es mi marca personal, y aparezco en Instagram como @JoannaGomezCoach, y Clovermind, que es nuestra compañía acá en Estados Unidos, que es como la sombrilla, la que recoge la marca mía y la marca de mi esposo Iván Nivia Mentor. Y realmente no, esta marca no nació para enseñar técnicas, ni para enseñar liderazgo, ni para enseñar a liderar equipos, ni para mejorar la productividad, nada de eso, porque creo que eso fue lo que me demostró la vida, que pues por ahí no es el camino. Personalmente, para mí, por ahí no fue la solución. Claro, logré muchas cosas, mucho éxito, mucho reconocimiento, pero todo afuera. Pero lo que yo quería lograr adentro y lo que hoy en día me está dando mucha paz y mucha más tranquilidad y llenó por fin ese vacío, pues definitivamente no tiene que ver con esto. Hoy realmente acompaño a hombres y mujeres que están realmente viviendo procesos similares al mío, que quizás sienten que afuera han logrado muchas cosas, que tienen una familia, que tienen un trabajo exitoso, que han logrado su éxito en su profesión, que han logrado finalmente mucho reconocimiento, que se sienten personas admiradas, que son responsables, que asumen compromisos absolutamente con todo lo que le pongan, que se sienten exitosas, pero al final se sienten agotadas, se sienten cansadas, sienten que quizás no tienen la claridad de para dónde van realmente, de cuál es su propósito, de cuál es esa conciencia finalmente que deben tener sobre lo que están haciendo, sobre cómo si realmente se quieren seguir sintiendo y el propósito de vida realmente que tiene. Eso no lo tienen tan claro, que fue como gran parte de lo que me sucedió a mí y lo que me llevó como a preguntarme, a hacerme estas preguntas para empezar a generar los cambios. Realmente desde GeoCoach lo que espero o lo que he venido haciendo es eso, acompañar a las personas desde ahí. ¿Para qué? Para que aprendan a autoconocerse, a autoliderarse, autoobservarse, aprendan a detectar o a descubrir realmente dónde están esos patrones de comportamiento que se repiten y que los han llevado a donde están hoy, a tener esos resultados que aunque tienen muchos resultados positivos, también tienen otros resultados que no les satisfacen, que no les gustan, que les hace sentirse bloqueados, estancados, vacíos. Entonces, desde ahí acompaño para que aprendan a encontrarlos, a descubrir estos patrones de comportamiento, a que aprendan a poner límites sin sentir culpa, a que aprendan a entender que parar y descansar no es egoísmo, ni es un lujo, no, es un derecho que tiene y que además es necesario para poder recargarnos de energía nuevamente para continuar en este camino tan arduo que tenemos cada día. Que decir no es egoísmo, que realmente decir no es una posibilidad, realmente es una alternativa, no siempre tengo que decir sí. Y que ayudar a otros lo puedo hacer desde el decir sí o el decir no. Que la bondad finalmente es maravillosa, yo puedo ser una buena persona
pero no necesariamente tengo que, por ser buena persona para todo el mundo, ser mala persona conmigo. Entonces, creo que es como desde mi experiencia, desde mi historia, desde lo que yo he vivido, desde lo que me ha funcionado a mí y lo que no, es desde ahí, desde donde estoy acompañando en este momento a las personas. Digamos que lo que hago o presto mis servicios a través de sesiones uno a uno, de manera online y presencial. En sesiones de coaching independientes, la persona puede elegir simplemente un tema que traiga y lo podemos ver sesión tras sesión de manera independiente. Pero también he creado un método que es un método que me tiene muy emocionada, lo he denominado Sistema Observa. Es un modelo que está dirigido a las personas profesionales, mujeres, hombres, que puede que hoy estén trabajando en una o puede que no tengan un trabajo como tal, o puede que tengan un emprendimiento, un proyecto, una empresa propia, y que quieran mejorar en su liderazgo personal. No, no liderazgo de equipos, no, estoy hablando del liderazgo personal, porque estoy convencida que si yo aprendo a liderarme a mí mismo, voy a ser capaz de liderar cualquier cosa afuera, pero tengo que arrancar desde ahí. Y creo que eso es algo que no nos lo enseñan ni en la escuela, ni en casa, ni en las universidades. Y en el trabajo, pues nos hablan de todos estos temas de liderazgo, tienen expectativas de nosotros como profesionales en estos temas de liderazgo, pero pues igual cuando encuentran las debilidades o los aspectos por mejorar, pues es una tarea que nos queda a nosotros para resolver. Y a veces los profesionales no sabemos ni por dónde empezar ese plan de desarrollo para superar todo eso que nos dicen las evaluaciones de competencias en estos aspectos de liderazgo. Entonces, desde ahí es que estoy trabajando este sistema. Son 13 sesiones. Es un programa que arranca con una evaluación inicial para conocer ese punto A en donde te encuentras, una evaluación intermedia en la sexta sesión para poder ver el avance que estás teniendo, y al final una evaluación final para que puedas ver el punto B al que llegaste después de tener este inicio y de arrancar todo este camino, atravesar todo este camino, cómo terminas y qué estás dispuesto, qué nivel de compromiso decides tomar para continuar trabajando de manera autodidacta. Son 4 pilares, 12 competencias que se trabajan en todo este camino, acompañado de todo un cuaderno de transformación que vamos, digamos que alimentando sesión tras sesión, con tareas que va generándose todo un tema de introspección permanente, de escritura, acompañado de prácticas de mindfulness, de sesiones de coaching, de meditaciones, de hábitos nuevos, de cosas que hay que desaprender, otras que hay que aprender, que hay que incorporar. Entonces es todo un proceso muy lindo que finalmente se va generando, que si bien es personalizado, aunque es una estructura similar que se aplica para cualquier persona, pues cada persona va a vivir ese viaje de una manera diferente porque su punto A es distinto para cada persona y su Ok. proceso digamos que de avance también va a ser de acuerdo a su ritmo, a su velocidad, a su intención. Igual el punto B al que va a llegar también va a ser diferente. Entonces, este es un proceso muy lindo que estoy también acompañando de manera personalizada. Adicional a eso, pues bueno, está también la marca de mi esposo y que juntos, a través de Clovermind, estamos en este momento y muchas cosas en construcción, porque como te digo, es un proceso que apenas estamos consolidando de manera digital. Realmente el tema, como Giovanna Gómez Coach, pues arrancó hace más o menos, digamos, 4 años desde que empecé a andar por este camino, a dar sesiones, pero de una manera muy puntual, muy uno a uno, sin pensar que esto se iba a convertir en un trabajo ni en la forma de prestar servicios a otros. Y en este momento estamos como con ese reto de poder crear nuestra plataforma en donde vamos a alojar nuestros cursos digitales, vamos a tener una comunidad denominada Lidera tu mente, lidera tu vida, en donde vamos a estar entregando mucha información, contenido de valor de manera gratuita, un podcast que también tú me has inspirado para este reto, que lo podamos hacer también juntos. Entonces, digamos que ahí vamos a estar caminando. Nos gusta mucho la idea de estar trabajando hombre y mujer, porque poder tener esas dos miradas, ¿no? Desde esa energía femenina, desde esa energía masculina,
desde lo que, la forma de ver la vida de un hombre, la forma de ver la vida de una mujer, lo que nos ha pasado a nosotros dos en nuestras historias, que aunque somos pareja, pues cada uno también tiene su historia completamente distinta. Entonces ha sido la suma de muchas historias, competencias, conocimientos, experiencias que creo que van a ayudar y aportarle Muchísimo. mucho a los seres humanos. Bueno, pues entonces ya saben todo lo que hay y todo lo que viene de Joana. Ya saben dónde encontrarla. Gracias, Joana, por haber compartido con nosotros todo tu camino de aprendizaje y haber compartido con nosotros la sabiduría que te ha traído tu camino de autoconocimiento. Joana, ya para ir cerrando este episodio, cuéntame si hay alguna frase, un mensaje, algo con lo que tú quieras que la audiencia se quede con ellos después de haberte escuchado hoy. Bueno, creo que con todo esto que han conocido de mí hoy, realmente una frase que me ha quedado muy grabada en mí es que nunca tuve que demostrar mi valor realmente con lo que hacía, con lo que entregaba, con los resultados que daba. Solo lo que necesitaba era recordar quién era yo antes de empezar a creer que debía ganarme el amor haciendo más. El irme hacia atrás y recordar y recuperar mi esencia es lo que me ha permitido reinventarme, sanar muchas cosas en mi vida y reinventarme. Y hoy soy una mujer a mis 50 y casi 4 años, porque ya dentro de 3 días estoy cumpliendo años, mis 54 años, pues oye, completamente llena de ganas de seguir viviendo, de luz, de alegría, de liderazgo, pero además recuperando muchas cosas que había perdido y que me encantaban cuando era niña. Volví otra vez a recuperar la pintura, las manualidades, el bailar, el cantar, el disfrutarme la vida en las cosas más pequeñas que tiene. Entonces, creo que es eso lo que quería como entregarles ya para finalizar. Maravilloso, Joana. Aquí ya hemos llegado al final de este episodio. Gracias a ti por quedarte hasta el final de esta entrevista. Si algo de lo que hablamos resonó contigo, trajo luz, te inspiró, compártelo con otra mujer que necesite escucharlo. Si hay algún tema que quieras que hable por aquí o si tienes alguna pregunta, escriben por Instagram. Puedes encontrarme como @raíces.es o en Facebook como raíces-escuela de conciencia. Esto me ayuda a crear los próximos episodios pensando en ti. En las notas de este episodio vas a encontrar todos los enlaces de contacto y nos vemos la próxima semana. Recuerda, sanar tu mundo interior transforma todo lo que tocas.